la guerra que se aproxima. Biden viaja a Medio Oriente para tratar de salvar al petrodólar y para organizar una confrontación con Irán. Así es, el presidente estadounidense no se anda con rodeos y ha advertido que, si es necesario, utilizará la fuerza contra Irán para evitar que este país obtenga bombas nucleares. Pero, ¿por qué precisamente en estos mismos momentos el presidente norteamericano se atreve a amenazar a Irán cuando desde hace años se sabe que el país persa tiene la capacidad de producir armas nucleares si lo desea? Pues creo la respuesta es obvia. Biden lo hace porque con ello trata de desviar la atención de la opinión pública hacia otros asuntos antes que hacia los temas realmente importantes. ¿Y cuáles son esos temas importantes? Pues, por supuesto, es el tema económico, porque recordemos que actualmente en Estados Unidos la inflación es la más alta no vista en más de 41 años. Asimismo, la contracción económica en la Unión Americana ya es de un 1,6%. Situaciones ambas que, unidas, dan como resultado lo que se conoce como una estanflación. Y eso es precisamente lo que trata de ocultar Joe Biden a los ciudadanos estadounidenses. Es decir, trata de hacer que no vean la estanflación en la que ya ha caído la economía norteamericana. Y es precisamente por esa razón que ahora amenaza a Irán con una acción militar si considera que los iraníes están haciendo intentos por obtener el arma nuclear. Recordemos que el principal método que tienen las grandes potencias, básicamente las potencias anglosajonas y europeas, para remediar una mala situación económica, es precisamente la guerra. Pues con esta no solo ocultan los problemas de fondo, sino que, también, estimulan la economía nacional haciendo un mayor gasto en armas. Lo que, a su vez, genera más fuentes de trabajo porque la producción industrial se aumenta para así poder suministrar las piezas que requiere la industria armamentística para, precisamente, producir nuevas armas. No por nada los medios occidentales andan diciendo que la Unión Europea se está quedando sin stock de armas, pues las que tenían supuestamente se han enviado a Ucrania para que este país se pueda defender de Rusia. Sin embargo, esa supuesta escasez de armas será solucionada reactivando la industria militar, lo que ayudará a mitigar un poco los problemas ocasionados por las sanciones aplicadas contra Moscú. Porque recordemos que estas sanciones antirrusas están pegando fuertemente a las economías europeas. De tal forma que una manera de reactivar su economía sería, precisamente, reactivando su industria militar. Así que, esto de decir que se están quedando sin stock de armas, es solo el pretexto para reactivar su industria armamentística, y de paso deshacerse del stock de armas viejas para sustituirlo con armas nuevas, armas más avanzadas y más sofisticadas. Además de estos beneficios obvios para la economía europea, también se obtienen beneficios a través de la venta de, precisamente, esas armas que han enviado al gobierno de Kiev. Porque, contrario a la creencia popular, estas armas que está enviando la Unión Europea a Ucrania no son regaladas, sino que el gobierno ucraniano se compromete a pagárselas en un futuro. Pero en preparación de esta guerra que viene, es que el presidente estadounidense ha viajado a Medio Oriente, específicamente a Israel y Arabia Saudita, los dos principales enemigos de Irán, para planear esta guerra contra el país persa. Sin embargo, no solo ha viajado a esos países para formar una coalición anti-iraní, sino que también ha viajado para presionar al gobierno de Riad para que aumente la producción de petróleo para, de esa manera, sustituir las importaciones del crudo ruso y de esa forma perjudicar los ingresos económicos del país eslavo. También Joe Biden ha viajado a Arabia Saudí para presionar al gobierno saudita para que éste se aleje tanto de Rusia, como de China,
así como para que deshaga sus planes de vender su crudo solo en yuanes. Porque no olvidemos que es precisamente el petróleo saudí el que sostiene el dólar. Pues, este país, Arabia Saudita, desde el año de 1973, ha estado vendiendo su petróleo exclusivamente en dólares norteamericanos, sosteniendo de esa manera el esquema del petrodólar. Y es esto precisamente lo que trata de evitar el presidente norteamericano con su visita a Riad. Que Arabia Saudita abandone el uso del dólar para adoptar el uso del yuan chino y el rublo ruso. Y es que recordemos que este país, así como el mismo Irán, más Turquía, han hecho su solicitud para ingresar al grupo de los BRICS. Grupo encabezado precisamente por Rusia y por China, y conformado también, además de ellos dos, por Brasil, la India y Sudáfrica. Y es a este grupo geopolítico y económico que Arabia Saudita se quiere unir para dejar de lado a Estados Unidos, así como a su petrodólar. Y es eso precisamente lo que quiere evitar Joe Biden, por eso viajó a Riad para convencer a las autoridades saudíes de que no lo hagan, además de para motivarlos prometiéndoles acabar con su acérrimo rival, es decir, con Irán. Y es que, el gobierno saudita está descontento con Washington porque consideran que este gobierno no los ha apoyado lo suficiente en su guerra contra Yemen. Es por eso que ahora buscan nuevos socios y aliados integrándose al BRICS, además de que entienden perfectamente que ahora mismo los vientos del desarrollo económico y del liderazgo geopolítico soplan hacia el este, hacia Pekín y hacia Moscú. No olvidemos que Arabia Saudita vende su petróleo en dólares desde el año de 1973, dólares que cambia por bonos del Tesoro estadounidense, apoyando de esta manera la economía norteamericana, o, más bien, subsidiando la economía estadounidense. He ahí el por qué el presidente corrió asustado hasta Riad para pedir que no abandonen el petrodólar. Porque tampoco olvidemos que actualmente la deuda soberana estadounidense ronda los 30 billones de dólares, un 1,6% del Producto Interno Bruto de la Unión Americana, además de que la subida de intereses por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, también ha provocado que en esa misma medida aumenten los intereses de la deuda norteamericana, de tal modo que ahora los estadounidenses tienen que aportar más dinero, mucho más, tan solo para poder pagar los intereses de la deuda soberana. Así que, lo que buscan los norteamericanos es no perder su principal soporte para su dólar, pues si Arabia Saudita deja de vender su petróleo en dólares, y además deja de comprar deuda estadounidense, entonces los intereses de la deuda norteamericana se dispararán hasta las nubes, lo que podría provocar un default por parte del gobierno norteamericano, con el consiguiente desastre económico para su pueblo. Estados Unidos nunca ha tenido que declarar la suspensión de pagos de su deuda nacional, pero estuvo muy cerca en 2011, cuando la mera posibilidad de que eso ocurriera desató el caos en los mercados financieros e hizo que Standard & Poor's rebajara la nota de solvencia del país. Cada cierto tiempo, Estados Unidos se asoma al impago de la deuda nacional, porque a diferencia de otros países el gobierno estadounidense solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de elevar ese techo según crea conveniente. Que, por otro lado, la Reserva Federal podría imprimir más dólares para pagar ese aumento en los intereses de la deuda norteamericana, pero este aumento en la impresión de nuevos dólares provocaría un aumento descomunal de su inflación, así como una devaluación brutal del mismo dólar norteamericano. Y todo eso es precisamente lo que trató de evitar Joe Biden con su viaje a Arabia Saudita.
Y estas promesas de iniciar una guerra contra Irán, porque no olvidemos que esto de la supuesta fabricación de bombas atómicas por parte de Irán no es más que el pretexto para iniciar esta nueva guerra, es solo la motivación para convencer a Riad de ceder ante sus exigencias, de Washington. Guerra que, por otro lado, pretenden acabe con todos sus problemas económicos, y que, además, mantenga el esquema del petrodólar sostenido por el petróleo saudí. ¿Podría Europa quedarse sin armas por culpa de Ucrania? El conflicto en Ucrania ha obligado a los gobiernos europeos a invertir el curso de recortes en el gasto de defensa que han llevado a cabo durante años. Pero el suministro regular de armas y municiones a Ucrania corre el riesgo de agotar los arsenales de los estados europeos, según informa el periódico Financial Times. La situación en torno al suministro de armas a Ucrania es cada vez más complicada. Europa corre el riesgo de no estar preparada para posibles enfrentamientos armados en el futuro, ya que las reservas de armas se están agotando, pone de relieve el medio. El artículo subraya que los países europeos no han encontrado un gran número de tanques, lanzacohetes múltiples y piezas de artillería para entregar a Ucrania. Las armas soviéticas que estaban en los almacenes de los países de Europa del Este han sido entregadas ya al ejército ucraniano, pero no queda mucho armamento nuevo, especialmente en el este y el sur del continente europeo. Por ejemplo, en mayo el canciller de Alemania, Olaf Scholz, oponiéndose a los suministros directos de armas pesadas a Ucrania, prometió entregar a los países de Europa del Este nuevo armamento alemán a cambio del armamento soviético viejo que, según se supone, los militares ucranianos ya saben manejar. Mientras tanto, las armas suministradas a Ucrania a menudo resultan simplemente destruidas por los ataques rusos antes de que hayan tenido oportunidad de ser utilizadas en operaciones de combate. Incluso se conocen varios casos de venta de nuevas armas al ejército ruso por parte de los propios militares ucranianos, que se benefician así de las entregas. Otro problema es que Estados Unidos no tiene prisa a la hora de cumplir sus promesas de suministrar nuevas armas a los países europeos para sustituir los arsenales soviéticos entregados a Ucrania. Según Financial Times, el Reino Unido, por ejemplo, ha entregado miles de armas antitanque en la Ucrania, pero hasta el momento proceden de sus reservas y no de nuevos pedidos. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, denunció unas cuantas veces que los misiles Stinger y Javelin suministrados a Ucrania por Occidente ya se venden en el mercado negro.